Bienvenidos todos. La exposición a sustancias químicas que se les ha llamado disruptores endocrinos, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, y el impacto negativo que esto tiene sobre la salud. En primer lugar, y donde se fue evidenciando y fue llamando la atención de los científicos, fue a nivel del reino animal, en caimanes, cocodrilos, en sus órganos genitales, en el fenotipo de algunos peces, en algunas aves. Llamaba la atención que algo podía estar sucediendo y comenzaron las investigaciones. Sin embargo, estas investigaciones no son recientes, datan de muchísimos años. Miren ustedes que yo tengo ya mi edad y mi madre nos advertía de sustancias y de plásticos que no deberíamos utilizar porque traía consecuencias para la salud. Les estoy hablando de los años 60, o sea, hace bastante tiempo. Entonces, estas sustancias químicas que alteran la salud, en especial de lo que vamos a hablar esta noche, de los seres humanos, es un tema controversial que está enfrentando a científicos, que está enfrentando a inversores, a la gente de la industria, a los políticos, a los gobiernos, y que debería ponernos a nosotros, los ciudadanos, a las personas que somos víctimas, pero también victimarios, en alerta. Las investigaciones se van multiplicando debido a que se está asociando con muchas enfermedades, sobre todo con cáncer. Cáncer de mamas, cáncer de próstata, cáncer de hígado, con alteraciones, incluso con alteraciones neurológicas en nuestros niños. Y por eso, por lo interesante del tema, les invito a que permanezcan con nosotros hasta el final. Y hemos invitado a una dama, a una científica que recientemente fue premiada, por cierto, aquí en España, que es la doctora Omidres Pérez de Carbelli. Omidres es venezolana, es de Oriente. Omidres estudió medicina en la Universidad de Oriente en Venezuela y luego se graduó de médico internista en la Universidad Central de Venezuela. Estudió endocrinología y metabolismo en el Hospital Vargas, es decir, que es una institución con la cual vamos a estar conversando hoy. Y también tiene múltiples diplomados y estudios en muchas otras áreas, entre ellos en docencia. Es coach en salud y en bienestar. Y algo que me llamó muchísimo la atención de su currículum y para lo cual la quiero comprometer de una vez para un programa próximo, que ella es especialista y tiene mucha experiencia en el manejo metabólico del autismo, que es un tema también que tiene muchos bemoles que pudiéramos tratar a través de piel a piel con Miriam Raquel. Algo bien importante es que esta chica es la presidente de la Organización Internacional de Telemedicina y Salud, porque, bueno, es experta en negocios digitales, en marketing, y bueno, ya no me acuerdo qué más, pero muchísimas otras cosas, sobre todo en telemedicina, que por eso fue por lo cual yo la estuve buscando, siguiendo y contactando. Bienvenida, Omidres, para que hablemos sobre los disruptores endocrinos, esos químicos que afectan nuestras hormonas y que están siendo un problema de salud pública y medioambiental. Bueno, feliz día a todos, feliz día, encantada de poder estar aquí de verdad, y un tema tan importante y a veces pues pasado a un segundo plano por diversas causas, pero un tema súper importante que son estas sustancias que juegan a ser hormonas que no son y que están en muchas situaciones de nuestro día a día. Y como bien decías, los disruptores endocrinos pues no son nuevos, es algo muy, muy antiguo, se conoce de hace muchos años, pero que antes se hablaba quizás un poquito más o con mayor fuerza porque no eran tantos, pero ahorita son tantos y en tan diversas fuentes, estamos hablando de fuentes en todas partes, en el hogar, en detergentes, en incluso sustancias que se usan para la piel, en sustancias relacionadas con alimentos.
con ambientales, con ambientadores, con olores, bueno, con tantas cosas que pareciera como que se enmudeció, ¿no? Incluso la Organización Mundial de la Salud había sacado hace algunos años atrás un documento y si tú lo buscas ahorita no es fácil de conseguir. ¿Por qué? Porque pues hay muchos temas relacionados con los disruptores endocrinos que quedaron en silencio. ¿En silencio por qué? Porque hay muchos factores involucrados allí. Y no se habla de esto. No se habla de esto porque entonces ahora, bueno, hay que demuéstrelo y se ha demostrado en una población y ahora hay que esperar que se demuestre en la otra y en ese tipo de cosas se va el tiempo, pero en ese tiempo que se van las generaciones se van afectando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es un disruptor endocrino? Como para que la gente sepa, ¿no? Y yo lo voy a poner como un ejemplo muy claro. Imagínense ustedes que este es el tejido y la hormona se debe pegar aquí. Y esto viene diseñado para que esa hormona se pegue allí y cumpla una función biológica. ¿Qué pasa con un disruptor endocrino? Que él no es la hormona, sino que se parece. Entonces él no se pega quizás tan perfectamente, pero bloquea, altera la respuesta de ese receptor y hace que cuando la hormona natural venga, ya no hay donde meterse. Entonces, esta hormona natural que ya no hay donde meterse, se va a ir a meter en otros receptores y va a sobresaturar los receptores donde deben ir las hormonas en cierta cantidad. Pero no es porque se está sobreproduciendo hormonas, no hay una sobreproducción necesariamente numérica. Entonces tú la mides y no está alta. ¿Pero por qué? Porque estos disruptores endocrinos, que son sustancias químicas, están metidos aquí. Y entonces ellos activan de manera irregular, diferente, y probablemente se cree que en muchos casos anómala esta señalización celular para que esa hormona haga su efecto biológico. Y la hormona que normalmente tendría que estar allí queda bailando a buscar un receptor. Y es por eso que entonces hay mayor sensibilidad, hay mayor respuesta de una sustancia hormonal normal que cuando usted la mide en la sangre va a quedar en valores normales, pero que biológicamente pareciera que estuviese sobreproduciéndose. ¿Por qué? Porque hay disruptores endocrinos que están funcionando como que fuesen hormonas, pero no lo son. Y entonces alteran la respuesta de este receptor donde se pega la hormona para producir el efecto biológico. Entonces puede hacer dos cosas, o sobreproducción de respuesta biológica o freno de la respuesta biológica que estamos esperando en esa determinada hormona. O alteración inmunológica, es decir, el sistema inmune cuando ve esto, dice esto no es mío y empieza a atacarlo. Y empieza a atacar el tejido donde está este receptor, porque este que se pegó aquí, este disruptor, que es un químico, lo afectó en su morfología, en su función química, y ya el sistema inmune lo rechaza como que no fuese de él. Y es una de las teorías que explica que por qué ahora tenemos tantas y tantas enfermedades autoinmunes. Y entonces, ¿qué pasa? Que no es fácil medir esto en el cuerpo. Entonces, cuando tú mides en el cuerpo, mides básicamente es esto, la cantidad de hormonas, pero no ves el efecto biológico anormal o exagerado o limitado, pero no vas a ver este que es el disruptor. Entonces, es un malvado oculto, un químico oculto que está haciendo efectos sobre diferentes órganos y sistemas de manera silenciosa. Sin embargo, cuando tú hablas de que no es fácil medirlo, entiendo que sí puede ser medible a nivel de la orina, por lo menos. Claro. Algunas sustancias llegaron a determinarse a nivel del cabello, sobre todo hablando del plomo, cuando antes no se había prohibido la gasolina con plomo. Tú veías que se hacía la medición del plomo en el cabello, sobre todo en los niños, y era una forma de medir. Entiendo que no es fácil con todas
y habrá que ponerse de acuerdo para estandarizar. Me disculpan la voz que sigo difónica. Sí, ¿Cómo? justamente es por eso, porque no es fácil, no porque no sea posible, sino que no es de uso habitual, que es lo más que nosotros llegamos en exámenes paraclínicos habituales, es a medir el efecto biológico, la secreción, o sea, la cantidad de algunas hormonas, ni siquiera de todas, pero no podemos medir ya el tema específico. Y como son tantos disruptores endocrinos que funcionan sobre diferentes receptores, tú puedes conseguir uno, pero tú no sabes exactamente si él es el único. Pueden haber varios trabajando en conjunto y entonces pescaste uno, pero se te fueron dos. Entonces realmente es todo un espectro muy importante, muy interesante de consideraciones que debemos tomar porque estos disruptores endocrinos tienen varias particularidades. No los medimos sino como efectos indirectos, es decir, el que mides en la orina es un efecto indirecto, el que mides en el cabello, que generalmente se mide en los cabellos más cortitos de la parte de atrás, que no tengan tinte, champú, etcétera, eso tiene una serie de protocolos, también son efectos luego de que pasaron por una metabolización dentro del cuerpo y un proceso en los tejidos, y todos estos factores van sumándose para que al final tú sospechas que es un disruptor, pero no puedes tener la garantía de ni siquiera si ese fue, aun cuando lo hayas medido, porque pueden haber varios. Y Sí, pueden haber, y medirlos todos es sé que, prácticamente imposible. sí, sé que antes de la pandemia habían trabajos y estudios, sobre todo para eliminar las botellas de agua, porque estaba más que comprobado que contenían sustancias, por lo menos el bifenol A, no solamente en las botellas de agua, que era algo que estaba sobre el tapete antes de la pandemia, sino también en el papel térmico que se da en las facturas, en los recibos. Pero vino la pandemia y justo entonces se cerraron porque la idea era que se abrieran fuentes de agua, por lo menos aquí en España, en los pueblos y en muchos sitios hay fuentes públicas en Europa donde la gente puede beber directamente, pero a raíz de la pandemia entonces se clausuraron, todo lo contrario, en vez de mejorar esa parte, se clausuraron para que la gente tomara el agua municipal y dejara de utilizar los botellones. Esas botellas que ustedes pueden buscar en Google, pueden buscar en cualquier otro buscador que ustedes quieran, cuál es el plástico menos dañino y eso va por unos numeritos. Hay una figura que es más o menos triangular con algunas flechitas y ahí van a encontrar un numerito adentro y hay unos números que tienen mayor aceptación o se dice que son menos contaminantes y que tienen menos sustancias de estas que estamos conversando. ¿Qué nos comentas al respecto? Absolutamente. El tema es educación, el tema es acceso a este tipo de plásticos especiales deben ser reciclables, es decir, que la persona se lo traiga, lo rellene. Entonces ahí necesitamos trabajar mucho en educación. Evidentemente yo digo que la pandemia frenó el mundo y la puso a pensar solo en el virus, donde tenemos también otra cantidad de problemas de salud muy serios, muy graves y que no se resuelven con una vacuna. Y por eso es que es tan importante que nosotros estemos hablando de estos temas. Estos disruptores hormonales influyen sobre todo, o sea, sobre una cantidad de elementos y de factores metabólicos y enfermedades que la gente no tiene ni idea. Podemos Ni nombrar idea. las más importantes o las más frecuentes o con aquellas con las cuales se hayan relacionado más. Sí, mira, una de las más frecuentes y probablemente de las que han salido más al tapete por el grupo etario donde se están involucrando son en los niños los hechos de pubertad. Estos son una de las cosas de la pubertad adelantada, de los trastornos relacionados con el crecimiento, de los trastornos relacionados con el desarrollo y todo los procesos de infertilidad que están también muy relacionados con disruptores hormonales. Entonces, ¿qué va a pasar con estos disruptores? Que ellos se van a acumular en el tejido graso y ellos no se liberan rápidamente. O Ellos sea, se que tenemos acumulan nuestro almacén. intracelular. Sí, o sea, todo lo que tú te vas
consumiendo y todos los disruptores endocrinos con los cuales tú puedes tener contacto a lo largo de tu vida, no es que, bueno, ya yo no, pero que ya tú no, pero eso se quedó acumulado en tu tejido graso. Se quedó acumulado en muchos de estos a nivel intracelular y en células que lo conservan. Incluso modificando, hay teorías incluso que hablan con bastante, y estudios que hablan con bastante propiedad de los cambios epigenéticos que pueden estar relacionados con disruptores endocrinos. Y estamos hablando incluso de efectos de fertilizantes, de efectos relacionados con pesticidas, con DDT. aromatizantes del hogar, exacto, con incluso metales pesados. El agua de dónde es, y si es, como dicen, si es de arriba o es de abajo, es decir, si el agua es de lluvia, o sea, que cae de lluvia, no es con la contaminación ambiental actual, no es saludable, que mejor son aguas que caigan de manantiales, de arriba, de montañas, entonces, versus las que son de pozo. Entonces, todo ese tipo de detalles que para la gente, ay, sí, eso todo, sí, todo eso está influyendo. Y yo a veces cuando hablo de estos temas, de toda esta contaminación no es nada más lo que tú ves en el aire. La contaminación no las estamos yendo a los supermercados a comprarlas. Y entonces los compramos en empaquetados. Y toda esta cantidad de empaquetados, yo casualmente, Miriam, hice un en vivo hace como 3 semanas sobre cómo realmente si estamos comiendo sano. Y le colocaba cómo leer las etiquetas y buscar en una página, que hay unas páginas específicas donde tú puedes buscar los elementos químicos, que son todos esos numeritos, esos químicos que tienen los alimentos. Y es increíble Y hay APP que te pones a dar cuenta que muchos de estos son disruptores endocrinos y están libremente en los montones de alimentos que le damos a los niños y que comemos nosotros. Bueno, Y estamos hablando de sustancias químicas que están en la leche, que están en las malteadas, que están en las harinas, que están en cualquier cantidad de paqueticos inocentes que les damos a nuestros hijos. Entonces, estos empiezan a guardarse dentro del tejido graso. ¿Qué pasa específicamente? Que ahorita con la cantidad de niños con sedentarismo, sobrepeso, tienen mucho más tejido graso donde guardarlo. Y está disfuncionando la aromatización de hormonas sexuales. Entonces estamos viendo que no solamente se desarrollan antes, sino que se desarrollan de manera diferente y sus expresiones, digamos, genéticas, sus expresiones de masculinización o de feminización son más acentuadas que en la época antigua. Entonces tú estás viendo ahorita niños o niñas de 10 años que parecen con un desarrollo que parecen mujeres de 18 y 20 y tienen 10, 12 años. Y todos estos aspectos están de una manera u otra involucrados disruptores endocrinos. Lo que pasa es que el tema es, demuéstramelo. Ah, perfecto, ¿cómo hacemos toda esta cantidad de estudios? Y que no son accesibles a todo el mundo. Esos son estudios hechos en laboratorios de investigación muy específicos, pero ya se saben porque ya hay montones de estudios clínicos y evidencias y muestras que lo han dicho. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Y es lo que yo le pregunto a la gente. Cuando tengamos el cáncer, porque mutó una célula de tantos químicos que recibió, ahí sí vamos a pararle al disruptor hormonal. Cuando ya tengamos una situación así, es que estamos llenos de sustancias químicas que han cambiado y que incluso se conocen como xenobióticos, o sea, que se alteran dentro de tu cuerpo porque tu cuerpo no las puede metabolizar, no las conoce para metabolizarlas. Son sustancias totalmente, tu cuerpo puede metabolizar un virus y lo puede destruir, tu cuerpo puede, la tierra, las cosas comunes del medio ambiente. Pero cuando nosotros estamos metiendo químicos, el cuerpo no los reconoce. Entonces se forman xenobióticos que se acumulan en los tejidos. ¿Quién barre esos xenobióticos que son fuentes favorables para hacer disrupción hormonal y para producir cualquier cantidad de cambio epigenético e incluso enfermedades metabólicas, degenerativas, neurológicas, entre muchas? Y es por eso
que los disruptores endocrinos funcionan muy efectivamente alterando el sistema nervioso, porque el sistema nervioso es pura grasita y ahí se quedan pegados muy bien. Entonces, todo esto se va acumulando. ¿Y dónde están? Alimentos, alimentos rápidos, los famosos sugar free, los fat free, que están llenos de químicos. No, Entonces, le estamos dando esto a nuestros hijos. no solamente es por lo que contienen, sino también por el envoltorio. El Y envoltorio, es exacto. importante también aclararles que dentro de esos disruptores endocrinos también tenemos algunos naturales. Lo digo porque me acabo de acordar que aquí en España estamos ahora incendiados, estamos en rojo, gracias a Dios ya está bajando la temperatura, que ha llegado a 44, incluso en algunas ciudades a 45 grados, una ola de calor extrema, y han habido muchos incendios. Estos incendios, que son naturales algunos, otros inducidos por el hombre o propiciados por el hombre, también son productores de estos disruptores endocrinos que ese humo, ese calcinar de las sustancias que eran naturales, pues se transforman en productos que luego van a los afluentes de agua, van a la tierra, se volatilizan y que son, diríamos, naturales, entre comillas, disruptores endocrinos, pero también naturales tenemos los fitoestrógenos que provienen de la soya, de la alfalfa y del trébol, que hay que tomarlo en cuenta. No para que dejemos de consumirlo, sino para saber y tomar en cuenta a la hora de estar presentando alguna anormalidad o alguna alteración endocrina, coméntelo con su médico endocrinólogo cuando vaya. Y una cosa bien importante son los disolventes, los lubricantes, la mayoría son los derivados del petróleo, y que, como decía Omidres, se encuentran estos plásticos que cuando vas a comer la comida chatarra, la comida rapidita, no solamente lo que contiene, sino donde viene envuelto ese bisfenol A, esos talatos de esos plásticos, y tiene mucho que ver, Omidres, me corrige si no, el tiempo de permanencia de esos plásticos pegados sobre la comida que usted va a comerse, lo que usted va a degustar, cuánto tiempo estuvo allí, la concentración de esos productos, pero también me estoy acordando de aquellas mamás que les gusta hacer los postres y que cogen la leche condensada y la ponen a baño María, porque una de las cosas que influye en que los plásticos suelten estas sustancias que se convierten en disruptores endocrinos es el calor y, lo que les decía, el tiempo. Esa grasita que tienen dentro las latas, grasita no sería, es como una cera, como que tiene... Un pseudoprotector. Exacto. Un pseudoprotector que de nada protege, pero bueno, para la paz, como le digo yo, es un pseudoprotector para la paz espiritual de lo que nos los venden y creen que pues eso va a ser, pero y si lo pones al calor, peor. Exacto. Y si lo pones al calor, peor. Entonces todo, y hay un detalle súper importante con respecto a lo que tú decías de la quema, que por ejemplo, esta quema ya incluso cambió la perspectiva natural de lo que era natural. Porque lo que es natural en su evolución. Es decir, si un árbol se cae y se pudre, eso es su evolución natural. Pero cuando tú le metes calor, ya tú rompiste la evolución natural. Tú cambiaste la química de ese árbol y por supuesto va a tener alteraciones. Sí, por supuesto, cuando es un incendio ya es el estado cenizo, y que de hecho es lo mismo que pasa con los alimentos que se sobrecocinan y la gente le dice, a mí me gusta la carne que quede quemadita. Ese quemadito tiene una cantidad de disruptores endocrinos. Entonces, pero la gente se encanta, déjenmelo tostadito, déjenmelo quemadito. Bueno, señor, bienvenido a ahumados también. Todos los ahumados, todo eso. Pero más allá de eso, es justamente el calor uno de los elementos claves para producir esos cambios. Y yo siempre le estoy diciendo a mis pacientes y a mi audiencia que por eso es una de las cosas importantes consumir vegetales crudos. Porque, claro, nosotros los consumimos cocidos y aunque no los sometemos a esas grandes temperaturas, ya le empezamos a cambiar la química. Y ya todas esas maravillas nutrientes que tiene un vegetal, que si este tiene vitamina A, W, X, Y, Z, sí, es verdad, los vegetales tienen maravillosa composición.
Pero cuando yo lo paso al calor, yo le cambio la composición, le disminuyo. Pero imagínate cuando ese calor es extremo. Entonces no solamente se lo disminuyo, sino que se lo modifico, dependiendo incluso con los otros factores con los cuales está alrededor. Entonces, esto es un tema fascinante porque nos damos cuenta que no es solamente que sea natural, sino que sea natural y que se mantenga incluso preservado bajo la vida de evolución natural que tiene todo este tipo de temas. Por eso es que es tan importante no solamente consumir vegetales y vegetales crudos, sino que vegetales crudos orgánicos, porque si usted se los compra lleno de pesticidas, pero el remedio que la enfermedad. Para los que se están uniendo en este momento, les recordamos que estamos conversando sobre disruptores endocrinos, esos químicos que están a nuestro alrededor y que afectan la salud, que se están convirtiendo en problemas de salud pública y también están afectando el medio ambiente. Nos acompaña Omidres Pérez de Carbeli y queríamos comenzar a contestar las preguntas. Las recomendaciones no se despeguen de la pantalla porque al final vamos a tener varias recomendaciones. Vamos a comenzar con las preguntas. Por aquí nos pregunta Sandra, ¿cuáles son los disruptores más frecuentes a los que tenemos en casa? Yo voy a decir uno porque tú te lo sabes todo. Les recuerdo las ollas, los utensilios donde nosotros preparamos la comida. Muchos de ellos son de plástico y ya yo los eliminé de la casa, porque a veces incluso el plástico tú apenas lo pones en el calor, se derrite y eso no lo vamos comiendo poco a poco. A veces llegas a casa de algunos conocidos y tú ves que la paleta ya va por la mitad. Y entonces la cucharilla o el tenedor era así de largo y ya lo consigues por aquí. ¿Dónde fue a parar todo este resto de plástico? Está dentro de nosotros. De mucha gente. Ajá. Y las sartenes. Eso también habían sacado una normativa, igual como les decía inicialmente, de los papeles térmicos. Hay algunos países aquí en Europa que por detrás del papel térmico les aparece que ya no tienen los compuestos que se consideran disruptores endocrinos, pero existe, por lo menos aquí en España, tú volteas el papelito que se está dando ahora y no hace la acotación, así como debería decir, libre de humo o no produce cáncer, eso no lo tienen. Entonces, claro, les comento eso, ¿cuáles otros? Bueno, los nombres químicos, no, montones vamos a hablar de cosas prácticas. Pero ¿dónde los van a conseguir? De agua, las botellitas en de botellón. Agua, el tetero, los teflones, los sartenes de teflón. Ese teflón se va desgastando. ¿Y dónde usted cree que se quedó? Véanlo en el próximo capítulo. El papel de aluminio, señor, el papel de aluminio tan vulgar y silvestre que lo usamos en todas las casas. No lo sabemos usar y lo usamos al revés. Entonces ponemos lo brillante afuera, que es justamente, y de paso, la pseudoprotección está en la parte brillante. O sea, ponemos el brillante afuera, es decir, todo ese metal del aluminio va para el alimento. Y si el alimento está caliente, mucho más rápido. Entonces, ahí tenemos otro inconveniente. Entonces, vamos a hablar también no solamente sobre las cremas, de las cremas corporales. Eso es bien importante porque muchas cremas, cosméticos y muchos medicamentos también tienen disruptores endocrinos. Y fíjate que cuando yo me estaba duchando para comenzar este en vivo, Omidre, yo me puse a contar la cantidad de productos, ojo, la cantidad de productos que yo utilicé, empezando por el champú, por el gel de baño, por el acondicionador y cuando te pintas el cabello, pues súmale 2 o 3 más, la crema que te pones de la cara, luego entonces que si te vas a retocar y te vas a poner un poquito de pestañina o el pintalabios, que algunos son venenosos completamente, el desodorante, la crema que sea una cremita de las manos, el splash o el perfume. Todo eso se calcula, por lo menos aquí en España, que una dama, una mujer, utiliza 13, 14 productos al día para la higiene, sin tomar en cuenta las toallitas. Ojo con las toallitas,
Las toallitas que siempre les digo, no las utilicen, utilice agua y un sustituto del jabón para hacer la higiene genital de los bebés, pero la nuestra también, agua. Y si cada uno de esos productos a su vez contiene otro tanto entre 15 y 25 componentes cada producto, imagínense con cuántos estamos en contacto. Y eso es bien importante porque existen muchas personas, y entre esas me incluyo, que presentamos urticarias, presentamos de repente un prurito sin hemateria, es decir, que no nos sale ninguna roncha, ninguna erupción, y vamos y tenemos locos a los alergólogos, a los inmunólogos, porque todo sale normal. Todo sale normal, ojo, lo que se está testeando. Eso no quiere decir, como pasa con los virus y las bacterias, que existan miles de sustancias como virus, bacterias y otros animales que desconocemos cuáles son, y si no los podemos medir en el laboratorio, pues no podemos decir o identificar la sustancia. Exactamente. ¿Qué otros compuestos, Omidre? Y no solamente eso, sino que además, imagínate tú, por ejemplo, en esos los casos que tienen las etiquetas y tú los lees. Pero no, este que me trajeron que me dijeron que era muy bueno y que es natural. Y tú no sabes ni siquiera con qué está hecho. Y entonces empieza a ponerte una cremita natural, una cremita, no, porque me dijeron que esta no tiene químicos, pero le diste la etiqueta. ¿Sabes de dónde salió ese componente? ¿Sabes si realmente es orgánico? Entonces, allí hay una serie de temas muy importantes porque la gente cree que natural es que salga un verdecito o una hojita en la cara anterior de la etiqueta, donde tú lo vas a comprar. Y resulta que cuando volteas la etiqueta provoca salir corriendo. Y es por esto que nosotros tenemos que agarrar conciencia. Claro, es que muchas veces lo natural, tú le das a un niño, como pasa en Venezuela, que le preparaban vives o les daban pasote, que es una hierba para supuestamente tratar los parásitos, o le daban anís estrellado para los cólicos en los biberones, y los niños llegaban con aquel grado de toxicidad que muchas veces terminaban en, como le decimos nosotros muy sutilmente, éxitos letales, es decir, muerte de esos menores por toxicidad con plantas. ¿Y qué más natural que una planta? Incluso tú que eres endocrinólogo, he leído que hasta la manzanilla en demasía puede convertirse en un disruptor endocrino, alterando la vía metabólica para provocar diabetes. ¿Sí? Así es. O sea, hay muchas sustancias que son disruptores endocrinos y uno la usa como que no fuese nada. Y entonces tú dices, o sea, ¿quién está hablándonos que, por ejemplo, hasta los biberones de los bebés pueden tener dentro de su composición sí, el bifenol que les va a dar un disruptor endocrino a los bebés? Fíjate, estamos hablando estamos hablando de eso tan simple como un biberón de un bebé, que quién se iba a imaginar que pero sí, los hay, señores. Entonces tenemos que dejar la ingenuidad y ponernos de manera objetiva a leer. Omidre, es tan importante lo que tú acabas de decir que yo quiero acotar algo. Desde el 2011, si mal no recuerdo, también se legisló que los biberones no podían contener esas sustancias. Pero ojo, porque existe el tercer mundo, que ya se ha dado por no llamar así, pero los países menos desarrollados reciben cargamentos, toneladas por miles de productos que no se pudieron vender en este primero, y entonces terminan vendiéndose allí o terminan siendo dados en donación. Y recuerdo que incluso hubo un trabajo en uno de los publicado en una de las revistas de pediatría, donde se había comprobado que los niños, al succionar el chupete, por esa fricción y la saliva y los mecanismos que allí se suceden, lograban que se disparara hasta 40 y más grados de temperatura, y hacían, o mejor dicho, eran como extractores. Ya hablábamos de que el tiempo de permanencia y el calor eran los que activaban a estas sustancias disruptoras endocrinas a desprenderse. Porque fíjate que no es tanto el teflón, sino la sustancia
que hace que quede adherida a la sartén. No es tanto el teflón, el que se convierte, pudiera ser tóxico, pero que se convierte en disruptor endocrino, sino esa sustancia, esa pegatina que tiene para que quede adherido. Entonces, tiene que tener cuidado en lo que va a comprar, en lo que le donan, lea. Y si no conoce la marca, si no está escrito, es porque no lo tiene. No, es que no dice que no contiene esto. Si no lo dice, no Es crea. porque lo tiene. Exactamente, no Porque lo lo crea. tiene. Y Vamos, es el tema también de los transgénicos. Cuando estamos usando alimentos transgénicos, muchos de estos alimentos transgénicos pueden funcionar como disruptores endocrinos. Y por eso es que, ay, doctora, pero no me va a permitir comerme el pancito integral con la leche descremada y el jamoncito de pavo. No, porque el jamón de pavo viene con muchos químicos y transgénicos. El pancito integral, todo el trigo que nosotros tenemos es transgénico actualmente. Por eso es que hay tanta reacción al gluten. Por eso pensé, pero en la época de la época de Cristo no decían comer el pan, pero es que ser un pan sin transgénico, papá. Lo que tenemos ahorita es una bomba de tiempo. Ese gluten que tenemos ahorita son transgénicos, mucho, y por eso es que ese gluten reacciona y está ocasionándonos una cantidad de alteraciones que lastimosamente para muchos colegas y para muchos profesionales de salud, hasta que no, si no es celíaco, no se lo quitan. Y eso es totalmente anormal, porque estos transgénicos que están, alimentos transgénicos, pueden tener sustancias que, aunque sean teóricamente normal, funcionan como disruptores endocrinos porque son transgénicos. Ellos Karina, cambiaron su modificación genética. Karina Díaz 1103 pregunta, ¿las cápsulas de gel que toma uno en los suplementos vitamínicos también tienen disruptivos endocrinos? Yo no Pregunta sabía. buenísima, Karina, porque si él tiene que leer si es de plástico, en la mayoría de esas capsulitas son plásticas, es gelatina. Yo le digo a la gente, mire señores, no me crean. Ustedes se meten al internet y así como se meten a buscar memes, busquen aditivos químicos y lean. Y metan Excelente. ese, en vez de buscar memes, en vez de buscar 2 horas de meme, busquen hora y media y le digan media hora a meterse ahí. Y entonces Excelente. buscan en esa página aditivos químicos, además se la voy a poner, les voy a pasar un screenshot aquí para que ustedes lo vean y se van a caer de espaldas cuando se vean eso y vean lo que están comiendo y se están echando encima. Porque la otra cosa, miren, que creen que la piel es impermeable. O sea, yo me echo todo eso en la piel y esto no pasa y la piel absorbe absolutamente todo. Todo. Todo, así como las fosas nasales, a través de los olores absorbemos cosas, e igual también a través de los oídos, no solamente los químicos que nos ponemos en las cremitas y las cosas, sino que también los sonidos también pueden alterar nuestro sistema nervioso, nuestros ejes hormonales, y eso es como para 3 en vivos más, ¿no? Pero no vamos a sabotear todos los en vivos en un solo día. Mira, una cosa bien importante son lo que aquí llaman tupper y que en Venezuela le decían que eran de Tupperware, creo que era la marca. Claro, Entonces, claro, bueno, que aquí también, eso es los tuppers bueno, al final sí. terminaban siendo los envases plásticos donde venía la margarina y venía el todio, venían algunas otras sustancias, pero al fin de cuentas eran plásticos que tienen policarbonato. Y hablando del policarbonato y el poliestileno, me acuerdo que hace poco me invitaron a dar una conferencia a la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, que está colgada en mi página, en mi canal de YouTube, de piel a piel, que los invito a suscribirse y pueden ver ese vídeo sobre sol y piel, recomendaciones. Y una de las cosas que yo hablaba era de las gafas. Hablando de las gafas, el policarbonato con que se hacen estos lentes también es un disruptor endocrino. O sea, Mire, fíjense. aquí tengo una página Ajá. para que aditivos-medioalimentarios.com. Y aquí ustedes se meten así como el que no quiere la cosa y ustedes ponen aquí y ponen allí mira, y te voy a poner El uno producto. para el producto, pero voy a poner, o sea, el elemento. Entonces te voy a poner, por ejemplo, el glutamato monosódico. Mucha gente no sabe la cantidad de alimentos que tiene el glutamato monosódico incluido. Que todavía Y lo siguen teniendo.
Mi amor, si es que te das vida en un supermercado, pero te das vida buscando y viendo. Lo que pasa es que yo estoy tecleando, estoy agarrando el celular, pero vean No, que estoy desesperada por tranquila, velo mostrárselo. haciendo poco a poco y yo les Porque, comento que además ese policarbonato está en los cristales. Recuerden que les comentábamos de los biberones, de los frasquitos con los que los bebés toman su alimento. Eso fue regulado desde el año 2011, les decía, si mal no recuerdo. Y los botellones de agua, deberíamos beber agua o cargarlas en recipientes de vidrio. Sé que es difícil, pero es lo correcto. Por lo menos aquí en España ya se está utilizando de nuevo por ley el agua de grifo cuando vamos a algún restaurante, a pesar de que se llevaban muchísimos años advirtiendo sobre la contaminación de las aguas precisamente por estos plásticos, pues no se había regulado. Sin embargo, sí, muchos dicen, es que eso es legal, pero que sea legal, así como tú no puedes decir que es ilegal fumar, pero fumar provoca cáncer. Entonces es una claro. cuestión de priorizar y de que sean las autoridades de seguridad alimentaria las que nos ayuden a regular todo esto. ¿Qué les conseguiste por allí? Mira, aquí tiene su glutamato monosódico, pero mira esto, ¿no? Que dice que es un potenciador del sabor semisintético, pero mira todo dónde está. Patatas fritas, snacks, chips, nachos, torrenzo, frutos secos, copas de sopas en polvo, sazonadores que a la gente le encanta ponerle sazonadores, pastillas de caldo concentrados de carne, salsa, soya, condimentos, aceitunas, encurtidos, patés, cremas, quesos untables, pizza, embutidos, salchichas, salchichita para los niñitos, ay, ñumi ñumi, productos cárnicos, sushi, surimi, moluscos, derivados del pescado, la latica express para almorzar rápido, conservas del mar, panes tostados, arroz precocido, fideos instantáneos y alimentos precocinados. Todo eso tiene glutamato monosódico y se usan productos dietéticos con el fin de evitar el consumo añadido de sal. Pero miren acá, efectos secundarios. Nivel de toxicidad alta. En dosis bajas es potencialmente excitotóxico y neurotóxico en dosis bajas, siendo capaz de sobreexcitar las neuronas del cerebro, haciendo que sufran alteraciones y se destruyan con más rapidez. Entonces no sabemos por qué hay tanta demencia actualmente. Está contraindicado, pero mira esta belleza, contraindicado en personas que sufren enfermedades neurológicas, porque podría acrecentar los síntomas como el trastorno bipolar, Parkinson, Alzheimer, epilepsia o esquizofrenia. Y aquí entran, mis queridas y queridos, también los niños con autismo. Y es por eso. Autismo y los Todos los trastornos, los trastornos del TDAH. déficit de atención, Eso, todos ellos. eso. Y cuando Todos los neurodesarrollos entran aquí. cuando tú le dices a una ¿Eh? madre, por favor, la alimentación, te dice, doctora, la alimentación, ¿no? Lo más No. es triste ver cómo llegan madres con niños menores de 1 año y llevan en la cartera lo que aquí llaman el famoso jamón York, que yo les digo, eso ni es jamón ni es de York. Vaya y Claro. busque la composición, además de que va en plástico, lo llevan en la cartera con estos calores y dicen, no, no, doctora, él tiene diarrea, pero yo le estoy dando y se está comiendo su jamoncito York. Es triste el desconocimiento y por eso, como decía Roque Watt en el live anterior que hicimos sobre parasitosis intestinal, que ya está en el canal de YouTube de Piel a Piel, los invito a verlo. Él decía, el conocimiento, primero que es sabiduría, pero cambia la vida de las personas. Entonces, hagan lo que dice la doctora, métanse en internet, pero indaguen sobre cosas importantes también como estas. También preguntan por aquí, Jova 2126, ¿qué aditivos no recomienda para niños con autismo y TDAH? Y también dice, ¿puede decir los nombres de todos? Es imposible. Decir los nombres de todos es imposible. Ya les habíamos comentado que habían naturales, que habían disolventes y lubricantes industriales, que habían plásticos,
como el bifenol. En los Perfecto. plásticos está el bifenol A y están también uno que no les hemos nombrado, que son los talatos, pero comienza con F, F-talatos. Eso, sí. Esos están en sustancias, en productos sobre todo de cremas y de cosméticos que se los comentamos, pero también está el cadmio, está el plomo, el mercurio, el uranio, el DDT, que se conoce desde los años 60, cuando yo era chiquita, que era un potente o sea, contenía, pues, o era, ¿cómo se dice? Estrogenizante. Era Claro, pues, es un disruptor endocrino porque favorece la aromatización estrógeno. de Y estrógeno. entonces es un tema súper fascinante porque si tú te pones a ver, cuando tú te das cuenta, tenemos una cantidad de cosas que no está, y aquí hay una de la audiencia que dice, eh, que deberían mandarlos a los nutricionistas y que deberían enseñar a las embarazadas a comer. Pero tú sabes cuál es el problema, y les voy a decir una cosa, y lo voy a decir aquí, como estamos de piel a piel, y aquí no hay secretos, y aquí no hay gallo tapado, se los voy a decir. El problema es que la mayoría de este conocimiento no lo tienen la gran mayoría de los nutrólogos. Entonces les viven mandando lo mismo de siempre. El pan integral, el jamoncito guardado, el queso madurado. Cuidado, se compra la galletica light, se compra la stevia, que tú sabes, porque no va a comprar la stevia en funditas. Yo le digo, me traen la matica que echa la fundita y de ahí la agarra. Sí. Que yo no conozco ninguna matica que eche fundita ni de stevia, ni de Splenda, ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Pero son compañías grandes con industrias alimentarias que evidentemente No les conviene. manipulan el mercado, señores. Entonces, pues, ¿a quién le compete ahora esa responsabilidad? A nosotros los usuarios. Y nosotros tenemos que montarnos los pantalones. Así como usted de repente dice, no, yo voy a, porque en las noticias dice esto, pero yo no me creo porque la inflación está en tanto. Bueno, pero aproveche y busque el venenero que se está comiendo gracias a todo el marketing que le venden. Ay, pero es que cómo va a estar sin su lechita, doctor, y sin su pancito, Bueno, y entonces todos los mitos que intoxican. fíjate tú como endocrinólogo y en el caso mío como pediatra, cuando tú le dices a un niño que no debe consumir, porque son las normas de la Organización Mundial de la Salud, que ha venido en desmedro, por cierto, se ha dicho que no deberían consumir ni sal ni azúcar antes de los 2 años de edad, tú ves que existen productos patentados de libre venta, comercializados e incluso algunos aprobados hasta por academias, ¿sí? O promocionados, que contienen, dicen, no, porque son petit, o sea, bote pequeñito para niño pequeñito, menor de 1 o 2 años, con altas concentraciones. Ahí no dice que son salados, de hecho no son salados, son azucarados. Y al final todos esos compuestos se vienen a convertir en azúcares. Y estamos diciendo que no deben consumir ni leche completa, ni azúcar, ni sal, por lo menos antes del año de edad. Y eso lo tienen, y las madres Bueno, desconfían, se molestan. sí. Y por lo menos un año, realmente yo les digo a las mamás, ¿para qué le vas a dar azúcar? Que me explique a alguien para qué le va a dar azúcar. Mira, el O Imar sea, que me dé Macías, una razón válida, lógica, y yo con mucho gusto la entiendo, pero todavía no estoy esperando la primera, que me dé la razón válida y lógica porque tiene que darle azúcar y porque tiene que darle sal al muchacho, a cualquier edad. el Imar Macías nos pregunta si los protectores solares existen. Ha leído que muchas marcas los contienen. ¿Qué componentes se debe buscar en los Bueno, componentes? Y aquí, dice Basan Maple, ¿pueden mandar cómo buscar más información en el internet acerca de esto? bueno, si usted pone en el internet aditivos raya-medio alimentarios.com, lo va a ver. Si usted coloca disruptores endocrinos o disruptores hormonales en el internet, búsquese un sofá porque ahí le va a salir como para pasar 3 días echado. Serie Netflix y usted con eso. Pero a los que les gusta Netflix, yo les invito que hay unos documentales buenísimos sobre este tema, sobre los lácteos, sobre las carnes y sobre los disruptores endocrinos como documentales. No la serie esa de Netflix no, esa de freír neuronas, no. Yo le estoy diciendo los documentales, que hay muy buena información.
allí hay uno. Y allí hay uno justamente sobre el de los lácteos, que explica por qué, si estos dañinos, las organizaciones científicas mundiales lo aupan. Ahí está la explicación. No les Fíjate, voy a decir nada porque este es un live que tiene un tiempo determinado, pero búsquenlo y después no lo chatean para que mira, se cuente. es tan importante todo lo que estamos diciendo y cómo se ha puesto por debajo del tapete, o sea, que no se le da la importancia o la relevancia que tiene, y de allí que los invitamos a que cada uno tome la batuta en su mano y comience a indagar y a defenderse. Incluso hay app buenísimas que se las voy a dejar. Este vídeo yo lo cuelgo luego en mi canal de YouTube, @depiel-a-piel, y allí les voy a poner algunas app buenas donde usted puede poner la marca del producto que usted desee. En el caso de Limar Macías, que de paso se ha dicho es mi nuera, y es muy acuciosa de todo esto, para que usted coloque el nombre del producto y allí le sale si contiene o no sustancias que pueden ser en algún momento disruptores endocrinos. Pero fíjate la importancia que el DDT, que ya lo hemos nombrado, se sabía desde el año 1950 que era capaz de actuar como un estrógeno, que era lo que yo te estaba comentando, y eso fue en 1950. Y sin embargo, se activó, se utilizó como insecticida hasta que ya se dieron cuenta que no debía ser, y comenzó, pero ya había pasado mucha agua debajo del puente, ya eran muchos los efectos que se estaban viendo en los agricultores y en las personas que lo utilizaban, es decir, una enfermedad con ocasión del trabajo, como muchos de estos disruptores están actuando en el caso de los bomberos también. Esos aislantes del calor, esos aislantes térmicos de los trajes, y algunas sustancias también que se le rocían a los muebles, a la ropa, para evitar que se prenda, que se incendien, también son potentes contenedores de sustancias que actúan como disruptores endocrinos. De que estos disruptores endocrinos, como el bifenol A, que lo hemos nombrado bastante, los F-talatos, las dioxinas, que también las hemos comentado, pues alteran los lípidos, se almacenan en los lípidos, alteran la función de la insulina, de la leptina, que saben que está muy en boga ahora con estas de las intervenciones para que la gente adelgace. Disminuyen para los que quieren mantenerse jóvenes, sanos, la capacidad antioxidante natural que nosotros tenemos. O sea que hasta allí llega la actuación de todas estas sustancias. Sería bastante largo, pero lo más importante, o una de las cosas importantes, siempre digo lo más importante, no debe ser, es esa bioacumulación que les decíamos inicialmente, y cómo se va pasando, que se ha visto por lo menos en mi caso, ya por encima de los 60, a lo que yo estuve expuesta, y sobre todo en la barriga de mi madre, a lo que yo estuve expuesta pequeñita, a eso que pasa también a través de la lactancia materna, que obviamente seguimos recomendando, es preferible leche materna y no las fórmulas artificiales, pero también a través de la lactancia materna pueden pasar sustancias disruptoras endocrinas. Todo eso puede ser que no lo padezca o que no haga mella o efecto en los hijos, pero pasa a otra generación, que es lo que llamamos la transgeneracional, la herencia transgeneracional. Y si la mujer no está embarazada de hembra, porque si la mujer está embarazada de niña y consume disruptores endocrinos o tiene disruptores endocrinos, se lo está pasando son 3 generaciones. La madre, la niña y los ovarios de la niña que ya tienen su vientre. Son 3. Sí. Porque 3 en una. afecta el embrión, afecta el feto, pero también puede alterar ese organismo en ese periodo perinatal, pero también cuando se está gestando. Y de hecho, en el reino animal precisamente fue donde se vio, y lo decíamos al inicio, que los testículos de los caimanes en algunos lagos se estaban alterando,
que el sistema reproductor también, esto se ha asociado mucho con la hipospadia, se ha asociado con alteraciones a nivel del órgano reproductor masculino, ¿sí? Sí, estos niñitos, por ejemplo, que no tienen el testículo descendido de la criptorquidia, que es cuando los testículos se le quedan arriba en la pelvis o incluso en la región inguinal y no bajan, todos estos factores que ahorita son tan normales que es, bueno, pero después están normales porque es que hay disruptores endocrinos en todo el ambiente. Sí, y recuerden también que estos químicos que les decíamos que estaban en las sartenes de casa, en los utensilios de estos plásticos que utilizamos para cocinar, en las latas de conserva, ayúdame a recordar, en los biberones, que ya eso se legisló, pero todavía por allí circulan algunos, también están los preservativos y algunos espermicidas, Ropa que, y hasta ropa. que llevan incorporados, pues eso también. Y lamentable, pero cierto, en esos blanqueadores de los dientes de los odontólogos también se consiguen disruptores. Que ya antes era solo el mercurio, la gente pensaba que era solo el mercurio por metales pesados, pero no, hay montones de disruptores endocrinos en todos esos químicos blanqueadores y todos esos químicos que usamos para muchas de cosas. Entonces, pero mucha gente se estará preguntando, entonces vivimos contaminados, ¿qué hacer, no? Ya le vamos a decir qué hacer, pero vamos a seguir recordando los detergentes, los detergentes. O sea, es una lista que si nos ponemos a ver es una lista interminable, sin contar con el agua y los alimentos que ya le habíamos dicho, pero les recuerdo que les voy a colocar, cuando lo suba al canal de YouTube, les voy a colocar algunas app que ustedes pueden poner y revisar. Y no olviden las toallitas sanitarias que se las nombré, muchas cremas y cosméticos. Usted pone el nombre de la crema y estas app le buscan y le dicen, mira, mejor no porque contiene 2 o 3 sustancias que están allí como que en tela de juicio. Entonces, algunas recomendaciones. Ya la doctora había comenzado a decir que evitara los alimentos que estarían contaminados, sobre todo las frutas y las verduras, pero también lavarlas. Debería priorizar los productos ecológicos, pero ojito también con los transgénicos y lo demás que comentaba la doctora. Lavarse las manos porque vamos tocando todo y en el ambiente también lo hay. ¿Qué otras cosas? Importantísimo también tomar en cuenta que comer alimentos saludables, vegetales crudos, quelan metales pesados y pueden ayudarnos. El otro punto también importantísimo es que nosotros tenemos que, o sea, si nosotros consumimos vitamina E, vitamina C, como estamos llenos de transgénicos, de tóxicos, de químicos y de xenobióticos, la vida media de estos antioxidantes que usted se puede consumir, el más caro que usted quiera, no sirve. Dura muy poco. O sea, estamos hablando que la vitamina C, por ejemplo, te puede durar 2 o 3 horas. Y la vitamina E puede durarte unas 2 horas también. Entonces, hay que trabajar sobre el aumento del antioxidante maestro, que es el que modula todas las demás cascadas, que es el que se encarga de equilibrar la cadena de ceder y donar electrones para poder mantener ese equilibrio de estrés oxidativo a nivel celular, y es allí donde usted va a poder aprovechar todo eso. Pero no es una cápsula o no es solamente una cosa, es que tenemos que tener una vida sana, tenemos que aprender a bajar el estrés, tenemos que aprender a comer vegetal, tenemos que evitar todos estos alimentos tóxicos, pero adicional a todo esto, hacernos conscientes. Francis 1212 buscar. Nos saluda amiga bella desde Venezuela. Mayita Gon dice, la harina de maíz tampoco es recomendable. La famosa harina pan. Habrá que meterla en la Bueno, la harina pan es considerada un alimento procesado, de hecho, no es un alimento natural, no es aunque dice pan, maíz, no sé qué, de hecho, hay algunas variedades de ellas que entran dentro de la categoría de ultraprocesado. El maíz como elemento... Sí. Sí, y como el elemento del maíz como tal tiene una respuesta inflamatoria intestinal, menor por supuesto
que la reina, que es el gluten, pero sí también el maíz y los granos. Pero entonces uno entre todos los malos agarra el menos malo, que yo prefiero 1000 veces que un paciente me coma una arepa y no que me coma pan. Entonces, Bassam, doctora, ¿por qué pan? Bassam Mohamed del Sayed de Estados Unidos dice, me gustan estas doctoras. Un besito, Bassam, ese es mi sobrino. A ver, alguna otra pregunta por aquí. ¿El DBT es el causante de las epidemias de poliomielitis en el siglo pasado? Dice DM Power One. Doctor Salud 1 dice, desvendando muchos ojos. Un fuerte abrazo, doctora. La madre naturaleza nos provee los nutrientes y las industrias se han enriquecido aprovechando el estilo de vida actual. Lo decíamos, queda en nosotros, está en nosotros retomar. Sé que es muy difícil, pero todos los días tenemos que levantarnos con el ánimo de lograrlo, sobre todo para lo que vamos a dejar a nuestras generaciones. Yo cada vez que veo a mis nietecitos, los más pequeñitos, de 2 y 4 años, de verdad que me motivo. Igual cuando veo la de 9 y el de 15, digo, no, yo tengo que seguir adelante y ayudar, investigar y ayudar, por lo menos en el caso nuestro, comunicar. Dicen, gracias por enseñarnos. El deterioro de esa salud reproductiva es bien importante porque les habíamos hablado de alteraciones a nivel de la anatomía de los genitales masculinos, la criptorquidia también, la hipospadia, es decir, que el orificio, el meato uretral, en vez de estar en todo el medio del pene, se posiciona por debajo. Algunas otras alteraciones que habíamos hablado, la fertilidad. Tiroideas, muy frecuente también. La fertilidad masculina, la calidad del esperma. Hoy en día, decía un importante médico, no recuerdo ahora su nombre, investigador de la materia, de estos disruptores endocrinos, que aquí habían ciudades, algunas comunidades autónomas en España, donde habían más institutos de fertilidad humana, porque la mayoría de las parejas no podían concebir y no se le ha prestado la atención que tiene al aumento de las alteraciones en esta salud reproductiva humana, y que obviamente las hipótesis nos llevan a orientarnos hacia los llamados disruptores endocrinos, esas sustancias que provocan enfermedad hormonodependientes por el sistema tan bonito, que te felicito por habernos enseñado cuando comenzó el live. ¿Alguna otra cosita? Gracias por enseñarnos desde Paraguay. Hay 2 preguntas más. Dice, ¿pueden adelantar el desarrollo de las niñas? Si los antioxidantes duraran tan poco como protector, se pueden sustituir por el glutatión, dice DM Power 1. Y Elimar dice, ¿se puede adelantar el desarrollo de las niñas? Sí, eso lo estamos viendo y asusta ver a los niños de 3 y 4 años, varones, con mamas, o sea, verdaderas ginecomastias. Y tú lo mandas al endocrinólogo, generalmente cuando no son endocrinólogos pediatras, y asusta ver que le dicen, no, eso, tranquilo, no pasa nada, todo está bien. Sí. ¿Qué les contestamos a estas personas? Peor aún, eso es quirúrgico, y entonces los mandan a operar. Desde Dios Panamá santo. También nos saluda. ¿Qué le podemos decir si hay un adelanto en el desarrollo? Sí hay un adelanto evidente y notorio, pero más allá, por ejemplo, quiero aclarar una cuestión que decían del glutatión. No pierdan tiempo tomando glutatión. No se absorbe a nivel intestinal. Todo lo mata el ácido gástrico, todo. Así que ni como lo quieran. Punto número 2. Lo ideal cuando yo quiero subir niveles de glutatión es usar un precursor. Todos en general, cuando hablamos de sistemas metabólicos y hormonales, lo ideal es usar precursores. Eso es lo más fisiológico, porque yo lo que doy es un favorecedor para que la célula se active. O sea, le doy un empujoncito y le doy sustrato para que ella produzca lo que necesita. Si usted quiere aumentar sus niveles de glutatión endógeno, tiene que usar cisteína bioactiva consolidada, porque no es cualquiera.
hay una sola en el mercado, esa es la única que le va a ayudar. Todo lo demás termina en el tacho. Literalmente, cuando le dé bomba a la poseta, ahí se fue. Así que no funciona. Pues entonces, aumenta la pubertad, sí, disminuye la edad de aparición de la pubertad, se hace más temprana, sí, como puede también hacerla muy retrasada, pero lo más frecuente es que la haga más adelantada. Mira, Y eso es lo que estamos uno de viendo. los medicamentos que por cierto han salido en las revistas, a los papers que nosotros recibimos de medicina, han salido varios artículos sobre el paracetamol o acetaminofén, que la gente se lo bebe como si bebieran agua y se sabe que a nivel de la reproducción es uno de los medicamentos que puede provocar criptorquidia y alteración de la función testicular. Y hepática, además, ¿no? Y además de que luego de cierta cantidad te barre totalmente los antioxidantes y te barre el glutatión y dejas tus células desprovistas de el mecanismo maestro de limpieza celular. Entonces la dejas oxidada. Por eso es que cuando el COVID y el post-COVID, lo que pasa es eso, queda un estado de oxidación terrible y pues hay que reponer eso. Y la N-acetilcisteína, que la gente cree que no es para uso prolongado. Entonces sí, la N-acetilcisteína sí sube el nivel de glutatión, pero no lo puedes usar por largo plazo porque es hepatotóxica. Ahí lo Entonces dice, pregunta Yoga hay otro problema. 2126, N-acetilcisteína. En Sí, relación a los F-talatos, que yo se los he nombrado algunas anteriormente para hablar sobre los compuestos, sobre todo de tipo de cosméticos, muchos de estos se han utilizado para darle flexibilidad, no digamos elasticidad, sino más que todo flexibilidad a los juguetes de los niños. sí. Fíjense hasta dónde llega a los juguetes, sobre todo los juguetes plásticos. Por eso es preferible, bueno, es que tú no sabes ya ni qué sería preferible. Ya es bastante difícil, pero a muchos juguetes infantiles, muchos pisos, suelos, ¿cómo se llama? Sí, los Vinilo, parqueos, los ajá. sueros, De esos todo que se eso, sí. utilizan también pueden contener F-talatos y muchos productos de belleza, los envases que habíamos dicho de los alimentos, los plásticos, los insecticidas, lo que va en el agua potable, incluso en el polvo de la casa lo podemos conseguir. Y por supuesto que esto contamina no solamente a nosotros, sino al medio ambiente. Entonces, dijimos de la alimentación, dijimos del lavarlos bien, usar material de vidrio, no calentar en el microondas, en envases plásticos, reducir el consumo de precocinados, 2 o 3 cositas más para ver si nos despedimos. Vegetales crudos, hortalizas crudas, hierbas crudas, todo los vegetales crudos en su mayoría, nada de procesados, empaquetados, cero estarse automedicando cosas orgánicas, fitoestrógenos y cosas de estas porque pueden funcionar como disruptores endocrinos, hasta lo más natural que tú puedas conseguir un CVC Pharmacy o cualquiera de estos expendios libres no son santos. Entonces hay que siempre consultar al profesional de salud. Ustedes dirán, este par de señoras no las vamos a escuchar más, pero se me había pasado uno. Yo cada vez que me voy a pintar el pelo, porque yo soy canosa por herencia, mi padre a los 35 años tenía el cabello blanco y yo tengo el cabello blanco, blanco. Entonces a veces me da que sea un tono más oscurito, tú sabes, para cambiar, pero yo creo que no me voy a pintar más el cabello porque le hablábamos de los perfumes, de las colonias, de los champúes, de las lociones dermatológicas, de los tintes que pueden contener sustancias que se convierten en No, mi amor, disruptores. pero ahí sí yo te voy a decir una cosa. Yo me lo sigo pintando porque yo soy canosa hasta la pared del frente y me tomo todas las precauciones para quitarme todo el resto de disruptores endocrinos y Bueno, hago mucho ejercicio, me mantengo muy sana como vegetales y me pinto. también, Ese claro, va a ser el único sí, disruptor hormonal que voy a preservar. también hay que saber invertir, porque esa es una de las cosas, o sea, utilizar bien e invertir en productos de calidad. Este doctor, que lamentablemente no recuerdo su nombre ahora, pero uno de los mayores, más grandes investigadores, es médico de los disruptores endocrinos, él decía que en la época de los 50, de los 60, se utilizaba hasta un 60% del ingreso a cada casa en
la cesta de la alimentación, en la cesta que llamamos la cesta de la compra. Y hoy en día solamente un 17% dándole prioridad a las distracciones, quizás al teléfono móvil. Esas son palabras de él. Excelente, también se los voy a poner como referencia cuando le suba este Instagram Live al canal de Piel a Piel en YouTube. ¿Alguna otra cosita para terminar? Bueno, la única recomendación adicional para terminar luego de lo que hemos hablado es que usted no puede dejar de terminar hoy sin darle me gusta aquí, allí, en donde nos vea, pero compartirlo para que juntos hagamos viral la salud, porque esta información salva vidas, señor, y abre los ojos, le despierta el conocimiento a la gente, o por lo menos dormimos tranquilos de que le dijimos, y ya la gente que haga lo que quiera. Por lo menos es una toma de conciencia. Entonces, para nosotras ambas, a mí me encantó haber estado aquí contigo y te quiero comprometer para que hablemos sobre el autismo, cómo ayudar a aquellas madres, sobre todo en educación para la salud. Y pues nada, ha sido un placer. A ver si hay algo más por allí que nos pregunten. Creo que no quedó nada. Debemos saber y conocer la composición. Excelente, saludos. Discúlpeme que yo todavía estoy mejorando mi tono de voz. Entonces les decía que ha sido un placer que nos hayan acompañado, ha sido un placer compartir contigo, Omidre, espero que sea el primero de muchos otros, y los invitamos Amén. a seguirnos en nuestras redes, especialmente en mi canal de YouTube, que se lo he nombrado muchas veces, de Piel a Piel, que necesitamos seguir creciendo. Allí subiremos este vídeo, pero también pueden encontrar información sobre salud, porque el objetivo del canal es acompañarles no solamente en la enfermedad, sino también en los momentos de salud y aprendizaje para evitar perderla. Pues un abrazo. Así. Y que Dios los bendiga. Bye bye, nos vemos.